Shabbat Shalom. Bienvenidos aquí a esta casa de Dios, a esta casa de oración, veracidad, camino y vida. Bienvenida, hermana Connie. Shabbat Shalom, hermana. Hermana Isabel. Shabbat Shalom. ¿Cómo están todos? ¿Contentos? Bienvenidos todos los que nos están viendo en su aparato de transmisión, no sé en qué será, si en un celular, si en la tele, escuchando por la radio, Radio Maranata, que ya estamos también por la radio. Pero lo más importante es que vamos a hacer una oración ahorita para que todos los que nos están viendo, escuchando y oyendo aquí en el auditorio, vamos a pedirle a nuestro Padre Eterno lo que tanto anhelamos cada vez que nos acercamos a su palabra. Le debemos de pedir que traiga a nuestra vida conocimiento. Te pedimos, Padre, en esta hora, en el nombre maravilloso de Yeshua, que al escuchar tu palabra en esta hora, en este Shabbat, en este día de reposo, en este séptimo día, en la presencia de nuestro amado Rey, Jesús, el Cristo, que fue exaltado a la diestra del Padre, amén, que traigas en esta hora a nuestra vida conocimiento, revelación, comprensión, insulfación de tu Espíritu Santo, como en Pentecostés. Que nos dé sabiduría, Señor, para poder comprender cuál es la altura, la longitud, la anchura, la profundidad de ti, Señor, porque dice que la vida eterna es que te conozcamos a ti. Abre nuestro entendimiento, Señor, y derrama tu Espíritu Santo abundantemente en cada corazón de los que están aquí, de los que nos ven, para que el Espíritu Santo nos abra nuestros oídos. Te lo pedimos en el nombre maravilloso, de ese nombre que es sobre todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bueno, yo les traigo una pregunta. Como siempre, fíjese que ahora me estoy dando cuenta por qué nosotros siempre debemos de preguntar a la gente que nos está escuchando. Porque ese método es el que usó Jesús cuando estaba en su ministerio terrenal. Él nunca les daba la respuesta a los discípulos, siempre les decía parábolas, les decía, les hablaba por simbología, les hablaba por metáforas, les hablaba de maneras bien diferentes, pero nunca les decía así abiertamente. Sobre todo, dice que él hablaba muchas parábolas, pero ¿sabe por qué les hablaba parábolas? En aquel tiempo usaba muchas parábolas, porque en aquel tiempo la gente se había vuelto muy incrédula. Y les hablo cuando hace 2000 años que llegó Cristo a buscar su tesoro, a ver qué encontraba en la tierra, y yo... les hablaba en parábolas, pero a los incrédulos. Dice, porque estos ya tienen el corazón entenebrecido y no entienden nada. No oyen con los oídos ni ven con los ojos. Así de plano estaban, ¿verdad? Pero qué tal que a ese pequeño tesoro que se encontró, dice que a él sí les hablaba claramente, que a él sí les revelaba los misterios del reino. Entonces yo les voy a
y les hacía preguntas así. Le decía, bueno, Pedro, ustedes aquí, Juan, Santiago, ¿qué dice la gente allá afuera que soy yo? ¿Quién soy yo? Y todos decían, ay, pues allá dicen que eres este, que eres el otro, que eres Elías. ¿Usted cree que les preguntaba porque no sabía él lo que estaba haciendo? Sí, ya sé que todo eso dicen de mí, pero ¿qué dicen ustedes de mí? Bueno, pues que esto, que el otro, que... Y luego le dice Pedro, ¿pero qué dices tú, Pedro? Bueno, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Dice, bienaventurado eres tú, porque todo no te lo reveló ningún hombre, sino el mismo Dios que está en los cielos. Y mi pregunta es esta. ¿Ustedes creen que esos discípulos... Dice ahí una parábola en Mateo 13 que él vino a buscar un tesoro. Dice que el Mesías dejó su trono porque vino a buscar un tesoro a la tierra. Y que dice que andaba buscando un tesoro y que en eso se encuentra un tesoro en un campo muy amplio. Y que cuando se encontró ese tesoro, dice que fue y vendió todo lo que tenía y compró todo ese campo. Si alguien me puede decir quién era ese tesoro, qué representa ese tesoro, quién era ese tesoro y qué representa ese campo, Connie o Isabel, los que están allá, todos pueden contestar, porque estamos en una, así como enseñaba Jesús, preguntas para que la gente sepa. Si Jesús lo que quería era saber si estaban entendiendo, si tenían revelación de la verdad. Y también nosotros tenemos que saber si están entendiendo, porque nomás estamos viniendo aquí, nomás el Shabbat, nomás a que nos hablen y que nos digan y que nos entretengan o que nos digan cosas que ni comprendemos. Yo creo que Jesús no enseñaba así, ¿verdad que no? Enseñaba de manera muy simple, y nosotros también yo me tengo que esforzar en ser muy simple para enseñar. ¿Cuál era quién era ese tesoro y qué significa el campo? Pues dice el Señor en su palabra que el campo es el mundo. El mundo, muy bien. Entonces en el mundo está el tesoro. Muy bien. El tesoro que el Señor ha dejado. Que él encontró en ese momento. Los discípulos. ¿Quién era? Los discípulos. No me voy a los discípulos. Los discípulos, estamos hablando de ese momento. Y ese hombre, ¿qué representa? Pues es el mismo Jesús, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es esta. Esos discípulos, cuando se presenta ese hombre, ¿ellos sabían quién era ese hombre? Una pregunta de por allá. ¿Sabían? Levante la mano el que sepa, que quiera decir si sabía o no sabía. Esos discípulos que se encontró ese tesoro, si sabían quién era ese hombre que los llamaba, le decía, oye, sígueme. ¿Sabían o no sabían? Pero díganlo fuerte los que sí están seguros que sabían. 2 personas. Levanten la mano esas 2 personas. Los demás no tienen idea. A ver, fíjese, pongan atención. 2 personas, Liliana y Noé. ¿Quiénes son Liliana y Noé? 2 personas nuevas que nunca han pasado por ninguna clase de adiestramiento de la cristiandad. Sí sabían de él. ¿Lo conocían personalmente? No. Pero ¿desde cuándo sabían entonces este tesoro que se encontró ahí? Porque dice que cuando se encontró ese tesoro, que entonces vendió todo. Eso quiere decir que fue a morir por eso que se encontró. Pues hermana, toda la palabra había sido anunciada, el pregón había sido dado desde el principio. Desde el principio, y tenían conocimiento de que iba a llegar el momento en que iba a aparecer el Hijo de Dios, el Mesías, el profeta anunciado. ¿Verdad? Entonces, fíjese nomás, en ese momento llega a la tierra de Jerusalén, ahí en Israel. Imagínense qué tristeza, que solamente ese pequeñito tesoro había creído,
a los patriarcas, a los profetas. Y entonces, todos los demás, ¿qué estaban haciendo? No vayamos a estar nosotros ahorita aquí, que nomás unos 2 sepan y los demás, ¿qué están haciendo los demás? Están nomás con la cara de acertijo, que no saben ni qué está pasando, de incredulidad, porque aquí nomás 2 contestaron correctamente. Los demás no levantaron la mano. ¿Los demás no saben nada? Pregunto, ¿o están dudando? Porque si están así, entonces ustedes son ese. Vamos a trasladarnos así. Yo vine a buscar un tesoro. Aquí hay 20 gente, solamente 2 creyeron lo que yo estaba diciendo, los demás no creyeron. Entonces los demás son puros fariseos, paganos, que no saben ni por qué están aquí. No saben ni quiénes son, ni para dónde van, ni quién los trajo aquí. Si están aprendiendo o no están aprendiendo. ¿Por qué? ¿A qué se deberá eso? Ese grupo que no supo qué contestar. Si yo les pregunto una cosa, ¿qué es el hombre? ¿Para qué hizo Dios al hombre? O si les pregunto, ¿qué es la iglesia? O si les pregunto, ¿qué es Israel? ¿Qué es el pueblo de Dios? A ver. ¿Qué es la iglesia? Mucha gente está tan confundida. ¿Qué es la iglesia, hermano Félix? ¿Qué es la iglesia? ¿Y qué soy yo entonces? La casa de Dios, donde Él habita en uno. Entonces, ¿qué es la iglesia? Según 1 Tesalonicenses 3:15, ¿qué dice? Dice, ¿qué es la iglesia? Casa de Dios, puerta del cielo. Ah, casa de Dios y puerta del cielo. Y la iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. La iglesia es algo diferente a la casa de Dios. ¿Es algo diferente? ¿no? Nosotros somos la casa de Dios. Dice que Dios Él se hizo una casa. Y que nosotros somos casa de Dios. ¿Qué más? Templo, tabernáculo, Templo, morada, tabernáculo. Que todo eso lo vimos que existía antes, ¿verdad? Como sombra de lo que... Pero existían, antes no existía como sombra, ¿verdad? Pero existía literalmente, ¿verdad? Pusieron el tabernáculo, el templo, la casa, ¿verdad? Pero eso ya no existe nada de eso. ¿No? Era nomás sombra de, porque el verdadero tabernáculo, la verdadera casa, el verdadero templo, la verdadera iglesia, ¿quién es? Nosotros. Cada individuo. Y cuando te dicen a ti, bueno, es que en la casa de mi padre hay muchas moradas. Yo cuando estaba chiquita y que oía que mis abuelos me decían eso, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo me imaginaba, ay, qué bonito estar en esas moradas. Me imaginaba muchas casitas y que yo iba a entrar ahí a una... ¿Verdad que así nos imaginamos cuando estábamos chiquitos y que nos cuentan esos pasajes de la Biblia? Porque ahí hay hermanas que así los han escuchado desde chiquillos, ¿verdad? En la casa de mi padre hay muchas moradas. Y uno cuando está niño, pues yo era niña de escuela dominical, me imaginaba muchas casitas chiquitas para todos. Ay, qué bonito. Todos flotando en el cielo. ¿Ustedes creen que las moradas están en el cielo? A ver, levante la mano, ¿quién piensa que están en el cielo? ¿O qué pensaba? A ver, levante la mano fuerte, mire, 2, porque ellos son evangélicos. Eso pensábamos los evangélicos. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Ah, bueno, están en el cielo. No tiene nada que ver conmigo, ¿verdad que no?
Pero si dice, ahora hemos aprendido que yo soy morada de Dios, entonces, ¿para qué Dios se fue a preparar moradas? Dice que Él vino aquí a hacer muchas cosas, a redimirnos, a restaurarnos, a renovarnos, a cambiarnos, dice, para llevarnos a esos lugares celestiales. Pero, ¿dónde están esas moradas ahorita literalmente? ¿Dónde están? ¿En dónde están esas moradas? Yo soy casa de Dios porque Dios habita en mí. Soy morada de Dios. Pero ¿dónde está? ¿Yo dónde estoy morando? ¿Dónde están las moradas? Las muchas moradas. Dice que Él se fue, ascendió después que murió, resucitó y hizo toda la obra redentora. ¿Y luego qué dice? Que fue a ser morada para cada uno de nosotros. Que vino a ser, que viene a ser morada. Y voy a mandar mi Espíritu Santo en lugar mío, que es el que va. Para que les recuerde todas las cosas. Pero Él es el que prepara la morada. Él es el que prepara. ¿Quién prepara la morada? ¿Cristo? Él se fue y dejó a uno que va a preparar moradas. Dejó a uno igual que Él. El Consolador. El Consolador. El Maestro, el Espíritu Santo, dice, y Él es el que les va a mostrar toda la verdad y los va a llevar a toda la realidad de lo que es ser una morada de Dios, un discípulo. Entonces, ¿dónde están esas moradas? Es la pregunta. No. Aquí está Dios porque yo soy la casa de Dios. Yo soy una morada. ¿Dónde está esa morada? ¿Está en el cielo? No, está en el campo. Aquí. En el mundo. Todas las moradas que Dios está preparando se encuentran en el mundo, aquí en este campo. Miren, hermanos, tenemos que cambiar ya nuestra mente de pensar en pura como que todo lo espiritualizamos o como que todo lo quiero llevar a la práctica literalmente. ¿Acaso cuando estaba en tiempo de Moisés era sombra de quién? Del Mesías. Del Mesías. Ok. En el tiempo de Moisés, ¿qué hacía? Según la parashá que estamos viendo de esta semana, ¿qué le dijo ahí en Levítico 1:9? Porque yo veo muchas personas muy frustradas aquí. Unos que quieren hacer, que vivir la ley, y otros que no entienden nada de la iglesia, que quieren vivir la pura gracia y viven la pura desgracia. ¿Es posible vivir como Moisés? Levítico 9:1. Levítico 9:1, ¿qué dice? Dice, al octavo día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. ¿Para que hicieran qué? Y le dijo a Aarón, toma un becerro para el sacrificio por el pecado y un carnero sin defecto para ofrecerlo en holocausto y preséntalos ante el Señor. Eso era lo que tenían que hacer. Al octavo día tenían que hacer eso. ¿Quiénes lo tenían que hacer? El sacerdote. Tenía que haber derramamiento de sangre para el perdón de los pecados de aquel pueblo que tenía 4,000 años haciendo sacrificios de sangre, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos años llevaban allí haciendo sacrificios? 4,000 años, ¿verdad? O más. Porque hasta que vino Cristo. Entonces, todo ese pueblo que dejó de hacer esos sacrificios, ¿sigue estando en pecado? Yo hablo del pueblo de Israel. Sí, ¿Por qué? porque dice la palabra que ya los sacrificios de cordero, carnero, ya no eran suficientes. No era suficiente, pero ellos tienen pecado ahorita. Si estuviéramos en ese tiempo, si todavía no viniera Cristo, ellos tenían que sacrificar esos animales para que cada año se les fueran perdonados sus pecados. Mi pregunta es esta. No vamos a tomar en cuenta que ya estamos en tiempo de Cristo.
¿los judíos están obedeciendo ese mandato de Moisés? Pues no, porque no hay tabernáculo ni templo. No lo están obedeciendo porque no hay ni dónde hacerlo. Ujú. O sea, lo dejaron de hacer. Entonces sus pecados no les son perdonados. No, porque no tienen dónde expiarlos. Ujú. Entonces, nos tenemos que regresar entonces a la ley, a que se establezca el templo y los sacrificios para que mis pecados sean perdonados. No, No, ya el sacrificio fue hecho. ya fue hecho único y Uno, perfecto. único y verdadero, exactamente. Entonces, ¿quién sustituyó ese sacrificio? Dice que en el 8º día en adelante. Ujú. Si nos vamos ahí a Levítico 30, te les digo dónde, dice, del 8º día en adelante lo van a hacer, el sacrificio. Ahí dice en Levítico 1, 9, ¿verdad? Levítico 9:1. 1:2. Dice que a partir de qué? Del 8º día. A partir del 8º día. Hermanos, esta enseñanza que Dios está dando ahorita es algo muy importante para que lo comprendamos. Es una profecía. Estamos haciendo sacrificio. Estamos en el milenio o ya estamos en el 8º día. No, porque todavía no empieza el milenio. No. Dije es profético. Ok. Cristo ya realizó toda su obra. Ujú. Él ya murió Ujú. y ya resucitó. Por fe. Entonces, ahora ya no está Moisés. Ahora nosotros estamos viviendo la vida de resurrección, donde ya ha sido el sacrificio. Ujú. ¿Yo cómo tengo que vivir ahora en la vida de resurrección? ¿Matar animalitos para que mis pecados sean perdonados? No. Entonces, ¿tengo que vivir como pecador o como un nacido de nuevo? Como nacido de nuevo. ¿Y qué significa como un nacido de nuevo? Porque dice que cuando Cristo resucitó al 8º día, tengo que vivir yo la vida en resurrección. ¿O vivo la vida de muerte? No. ¿Y qué es vivir vida en resurrección? Estar en el 8º día, en el reposo permanente. Y como dice, yo ando buscando verdaderos adoradores en espíritu. Y en verdad. Entonces, ¿hay falsos adoradores? Sí. ¿Cuáles son esos? La escritura habla de sepulcros blanqueados con apariencia de piedad, que se mueven solo por la emoción, por el momento, sienten remordimiento, pero realmente la palabra no ha hecho una transformación real en sus vidas, no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Pero dice que están los sepulcros blanqueados cuando se refiere a los judíos. Ujú. ¿Y la iglesia cómo está? ¿La cristiandad cómo está? ¿La cristiandad cómo vive? ¿Y los judíos cómo viven? ¿La cristiandad vive en espíritu y en verdad? No. ¿Por qué no? Porque solamente reconoce al Mesías como el Salvador, pero no tiene el conocimiento o el fundamento completo de por qué vino a ser tu Salvador. Estamos hablando de la cristiandad, Ujú. de la supuesta iglesia. Ujú. Que esa no es la iglesia, por cierto. También tienen algo en común, tanto judíos como cristianizados, judaizados, cristianizados, judíos, cristianos. También viven por ritos, viven por Costumbres. cuestiones literales y costumbres. Primero vamos a determinar muy bien qué es los judíos y la cristiandad. Los judíos tienen Torah, Ujú. Ujú. pero como no tienen sus sacrificios, ellos no tienen perdón de pecados, puesto que ya vimos que negaron al Mesías, Ujú. no los discípulos, no el tesoro. Ujú. Entonces estos judíos que están empeñados en vivir según la ley de Moisés son los adoradores falsos, Ujú. ¿sí? Ujú. Literal.
adoradores falsos. Entonces, también hay otros adoradores falsos dentro de la cristiandad. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque esos tienen mucha gracia, mucho evangelio, muchas lenguas, muchas actividades. Bueno, los judíos por su lado no tienen revelación del Mesías, ¿verdad? No hay Así revelación. En la iglesia o la cristiandad tienen muchos evangelios, tienen mucha actividad, tienen mucha emoción, tienen mucha alabanza, tienen mucho hablar en lenguas, pero tienen revelación de la palabra. No. No tienen revelación. ¿Y saben por qué? Porque no tienen la otra parte. Si tanto la cristiandad como los judíos solamente tienen una sola parte de la escritura, por eso tienen velos, tanto unos como otros. Entonces yo digo, ¿yo qué soy? Te sacan de la cristiandad, te meten a la ley de Moisés, a empeñarte en que tú tienes que forzosamente circuncidarte, guardar el Shabbat religiosamente y la ley alimenticia. Entonces te sacan de Matehuala, por decirte, y te llevan a Guatepeor. Entonces, ¿quién soy yo aquí en veracidad? Hago la pregunta ahorita. ¿Quién soy yo ahorita? Si ni soy acá, ni soy acá, ¿quién soy yo entonces? A ver, alguien levante la mano. ¿Soy Israel? ¿Soy la iglesia? ¿Soy discípulo? ¿O qué soy? ¿Soy judío? Hermanos, porque hay una confusión tan grande. Dice que justamente antes de que venga la segunda venida de Cristo, del Mesías, a instaurar su reino milenial, dice que va a haber una gran apostasía. Y habíamos entendido que apostasía o ser una persona apóstata es el que deja un puesto que estaba antes y se va a otro. El que deja una creencia y se va a otra. O deja la creencia que tenía, ¿verdad? Sí, que eso era una apóstata, pero eso no es apostasía. Apostasía es tener una mezcla. Una mezcla de judaizante, una mezcla de cristiandad, que es lo mismo, paganismo, y entonces te vuelves una apóstata, porque tú ya no sabes ni qué eres. Hoy en esta enseñanza que Dios nos está dando, vamos a pedir al Señor que Dios nos revele exactamente, y quiero que seamos todos muy sinceros para que usted esté seguro en qué terreno está pisando. La pregunta ¿es usted judío? ¿Es usted cristiano? ¿Es usted iglesia? ¿Es usted pueblo? ¿Es usted Israel? ¿Qué es? ¿Por qué? Y me van a decir la razón por qué, ¿eh? ¿Por qué? Yo soy Israel injertado, porque conozco la Torah, las raíces, pero también el Nuevo Testamento está ligado a la misma. Yo creo que Jesús resucitó y Él fue el que hizo el sacrificio por nosotros. Entonces, ahorita no podemos ya hacer sacrificios nosotros en cuanto a las festividades porque no hay templo. Entonces, es Israel. Dice que Israel es el nacido de nuevo, el que vence con Dios. A ver, ¿quién más está seguro de su identidad? O que piense, yo pensé que era... ¿Qué es usted? Alguien que quiera decirme qué es y que me explique el por qué. A ver, aquí. A ver, aquí con Hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Es hijo de Dios. ¿Y usted de dónde habita?
¿En dónde habita? Aquí habitamos en la tierra, pero habitamos en el reino de Dios. ¿En cuál reino? En el reino de Dios. ¿En dónde se ubica ese reino? Aquí en la tierra. Entonces, ¿tú eres morada o eres casa? Si eres hijo de Dios, entonces, ¿qué eres para Dios? ¿Para qué te hizo Dios, hijo de Dios? Yo soy hijo de Dios. Y por consiguiente, Soy su casa, soy su morada, soy su templo. ok. ¿Y dónde habitas tú? El reino de Dios está en tu corazón. Sí, Dios mora en tu corazón. así es. Tú habitas en la casa de Dios. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde está tu morada ahorita en este tiempo? Nosotros somos... No, hablo tú ¿dónde Sí. moras? ¿Dónde está tu morada como casa de Dios, como hijo de Dios, como templo del Espíritu Santo? ¿Dónde se ubica tu mirada ahorita en este tiempo, aquí y ahora? ¿Dónde se ubica tu morada? Mi morada, ¿verdad? Es en Dios. O sea, cuando uno entra a Dios, ¿verdad? Cuando uno le da su vida, ya Él viene a morar en nosotros. O sea, somos morada, pero también estamos en el reino que Él dijo, porque Él dijo, mi reino ya ha venido. Pero entonces, ¿dónde te ubicas tú ahorita como ser humano, como ser viviente, con todas esas características? Yo soy morada de Dios. Yo soy casa de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Templo del Espíritu Santo. También. Pero ¿dónde estás ahorita? Porque esa es una promesa. Pero ahorita, Sí. ¿dónde estás? Bueno, ahorita estamos acá en la tierra, pero también somos ciudadanos del reino. Por eso, la morada de todos los hijos de Dios que están vivos está aquí en la tierra, en donde tienen que dar la batalla, donde tienen que vencer todos los obstáculos para que esa promesa se cumpla. Si yo ahorita en este tiempo que digo que soy morada de Dios, templo del Espíritu Santo, ya no tengo que pasar ninguna lucha, ninguna prueba, ya tengo pase directo a donde dice que estoy. No. Hay muchas. Aquí es donde se gana mi posición, aquí, ahorita en este momento. ¿Sí, Connie? Así es. A ver, ¿qué vas a decir? No, lo que estaba viendo era que estamos sentados con Yeshua, con Cristo, en los lugares Espiritualmente. celestiales. Ahí estamos y recibimos de esa manera el poder para manifestarlo en este tiempo en nuestro cuerpo, con nuestros actos, para poder vivir una vida conforme a lo... Para a la voluntad vencer del al Padre, enemigo. Para vencerlo. Principalmente para vencer al enemigo que mora en esta tierra. Y que me quiere exterminar porque está Por eso, dentro de mí. porque la lucha no es contra carne ni sangre. Yo tengo carne y sangre, pero en esta carne y esta sangre, Dios hizo este cuerpo para habitar en mí, en esta carne, precisamente para llevar a cabo el plan de la promesa. El plan que Él, desde que vino, la redención, la regeneración, la santificación, la renovación, y solamente cuando el Señor lleva a cabo aquí en esta tierra, como yo, su casa de Dios, cuando lleva a cabo ese proceso, y si yo venzo, entonces es cuando mi cuerpo va a ser glorificado y transformado. Pero mientras tanto, es una promesa, todavía me falta un largo proceso. Sí, hermano. Sí, efectivamente, bueno, creo que estamos en la posición de que somos discípulos para aprender precisamente llevar a cabo este proceso. Llevar a cabo este proceso. Redención, regeneración, santificación. Exacto. Aquí en la tierra, como moradores ahorita de la tierra, estamos en manos del mal, pero tenemos que hacer ese ejercicio para poder santificarnos y poder acceder a esta promesa. Es una promesa, hermano. Sí soy todo eso, pero ya lo soy ahorita, aquí y ahora. Esa es la pregunta que te hago a ti, hermano Luis. Aquí y ahora ya tengo todo eso, que esa promesa, ¿ya la tengo? Sí la tengo, pero ya la estoy ahorita ya viviendo. ¿La estoy viviendo? Sí. Pero ya mi cuerpo fue glorificado, ya fui transformado, ya pasé la prueba. Sí, el Señor dijo, estamos en el mundo, mas no somos del mundo. No, pero la pregunta es esta. Sí. ¿Ya pasaste la prueba? Estamos en ello. ¿Y si no la pasas? Pues tenemos un abogado. Tenemos un abogado y si no la pasas, por eso es que hay una prueba. Por eso dice que vamos a llegar, dice, y todos cuando estamos en... Pero es que es allí donde entra también la fe.
Porque si no tenemos fe, si no tienes confianza, entonces vas a tener una inseguridad de tu salvación. Dice que la fe te sirve para que tú creas en la redención, en la regeneración, en la santificación, en la renovación de tu mente y en la glorificación. Sí, al que cree todo le es posible. No, que hagas, dice, que hagas estas cosas, que te estés renovando en tu mente. Ah, sí, hay que estar renovando. Nada más la fe, sin este proceso, hermano, sí, sin este proceso, es una fe muerta. Entonces, yo no voy a alcanzar aquí en esta tierra ni la santificación, ni la renovación, ni la glorificación. Porque eso se alcanza solamente por la fe que el Señor, como su morada, lleva a cabo en mí esta transformación. Porque si yo nada más digo lo que tú dices, que nomás creo, y no hay una renovación, entonces ¿dónde está el sacrificio? ¿Para qué murió? Por eso tiene que haber los frutos. Por los frutos los conoceréis. Tiene que haber. Dice que este proceso, cuando Cristo venga, se va a encontrar un tesoro. ¿Y qué dice? Que si nosotros estamos santificándonos, renovándonos, revistiéndonos, dice que Él viene y en un momento yo seré transformado y llevado. Pero si no, dice que seré dejado. O sea que no nomás es tan fácil como nos la han vendido en la iglesia. Si nomás soy un creyente, que tengo mucha fe y creo todo lo que dice aquí, creo los hechos. Si solamente soy un creyente, ¿soy el tesoro que Cristo vino a buscar? No. El tesoro son los discípulos, hermanos, los nacidos de nuevo. Si digo que soy la iglesia, casa de Dios, mi pregunta era, sí, ¿ibas a decir algo? Sí, que ciertamente en el proceso, en el inicio del proceso, creer es necesario. De hecho, en Hebreos menciona que es la fe. Pero no podemos quedarnos estancados en el hecho de solo creer, porque entonces no podemos desarrollarnos hasta realmente convertirnos en discípulos del Señor y ser parte del tesoro que está escondido en el campo o en el mundo. Ser parte de la familia, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos a ver, quiénes han formado esta familia y desde cuándo, vámonos a Génesis. Si yo les pregunto ahorita, antes de entrar en Génesis, bueno, pues busquen ustedes, pero díganme una cosa, vamos a entrar a otro tema ya. ¿Cuándo se prefiguró la iglesia de Cristo como casa de Dios y puerta del cielo? Levante la mano alguien que sepa por ahí. ¿Cuándo? ¿Hace 10,000 años? ¿Hace 2,000 años? ¿Puede decirlo? A ver, pásenla. Se hace muy listo con los micrófonos para que la gente ahorita nos van a quedar, porque es muy importante la parashá de la semana pasada, hermanos, porque hay una confusión. Me consta que aquí en la iglesia la gente está confundida, no sabe ni quién es. Recuerdo que Dios en el Génesis le comentaba a la serpiente que iban a hacer una simiente que le va a aplastar la cabeza y que esta solo le va a herir el talón, hablando como de que llegarían unas personas que iban a acabar con ella. Esta simiente todavía no existía, pero creo que era como un indicio de que iba a venir gente que él iba a elegir, que iba a ser especial, que iba a ser entregada para él, que iba a ser santa, o que iba a trabajar en la santificación. Entonces allí empezamos a ver como que ya se venía venir, o sea, se escuchaba venir de que iba a haber gente especial. Que iba a derrotar a la simiente. A la serpiente. Cada vez que un creyente derrota a la serpiente que está en su cuerpo, porque ahorita yo soy un hijo de Dios, pero tengo la simiente de la serpiente. Sí. ¿Y qué tienes que hacer con esa simiente? ¿La vas a derrotar con tu poder o con qué la vas a derrotar? No, con el poder de Dios que opera en mí. ¿Y por qué está esa simiente en ti?
porque la simiente está aquí en el mundo. Tú eres templo de Dios. Sí. Y tienes que luchar todo el tiempo para que esa simiente que no quiere te domine. destruirme, no me domine. Porque si no, entonces, si la serpiente te domina a ti, como hijo de Dios te domina, Me destruye. me destruye. Entonces, ahí dijo, se prefería un tipo de gente que iba a destruir a esa serpiente. Me gustó esa respuesta. Un tipo de gente, y hablamos de gente, ¿eh? Ahora, ¿quién fue el primer hombre que pecó? Adán. Ese hombre fue destruido, fue condenado, ya no existió más. No, siguió viviendo. Fue redimido. ¿En qué momento fue redimido? Cuando el Señor mata a unos animalitos para hacerles las ropas. Las pieles. Las pieles. Dice que primeramente él cuando pecó, ¿verdad? Desobedeció y Adán fue primero rebelde o miedoso. Miedoso. Miedo. ¿Fue primero rebelde o miedoso? Miedoso. ¿Fue primero rebelde o miedoso? Levanten las manos los que dicen miedoso. Arriba las manos, todos. Todos los que dijeron miedoso. Miedoso. Qué equivocados están. ¿A poco primero fue el miedo? Entonces, ¿por qué el primer pecado fue el miedo? No, la rebeldía. Solamente un pecado, el primero viene solo y los demás vienen por consiguiente. Entonces, ¿cuál fue el primer pecado? ¿El miedo? La rebeldía. Cuando dice que tuvo miedo, ¿eso es el segundo plan? No, ¿cuándo dijo que tenía miedo? Cuando le habló y le dijo que por qué no iba. Pero ya que había pasado entonces. Ah, bueno, sí, ya había pecado. Entonces, ¿qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Vino primero la rebeldía. Vino la rebeldía. desobediencia. Entonces, el hombre antes que nada primero es rebelde porque Satanás es el primer rebelde. Fue desobediente. Y por consiguiente, rebeldía es sinónimo de miedo. Toda persona miedosa es un rebelde y lo simula muy discretamente. Ay, es que soy muy nervioso, es que soy muy tímido, ay, es que soy muy acá. Es un rebelde. Pero se pone caretas. Adán trató de ponerse careta. ¿Dónde se la puso? Dice que se tapó aquí. Va y comete su pecado, su rebeldía y corre y empieza a juntar unas hojitas de parra y se tapa. ¿Dónde estás, Adán? Ay, es que te oí, pero tuve miedo y corrí y me escondí. Óyeme, ¿quién te enseñó que tenías miedo? ¿Quién te enseñó el miedo? ¿Yo te enseñé eso? Yo a ti te enseñé y te di un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces, ¿el miedo de qué te vino? ¿Acaso escuchaste a la serpiente? Ajá. La serpiente quería que en ese momento destruyera su creación. Pero él dijo, no, mira, quítate esas hojitas de parra, porque por tus obras, por tratar de justificarte, por tu fe y por tu obediencia y por lo que tú quieras, nada. Tú solamente vas a poder ser justificado porque yo voy a morir por ti. ¿Y qué hizo? Ahí dice que mató un corderito y lo vistió. ¿Quién estaba matando a ese corderito? ¿Quién era? Yeshua. Yeshua. Es Yeshua, que siempre ha estado. Porque dice que la palabra Yahweh es en hebreo. Dabar. ¿Dabar la palabra? ¿Jehová? Jehová. ¿Qué significa? El que estaba antes, el que está ahora y el que está después, el que está siempre. Eye, Asher, Eye. Exactamente, el que está siempre. Pero nosotros tendemos a decir, es que Jesús nomás existe cuando se encarnó. ¿Cómo va a ser eso? Pero es que esos velos los tenemos porque no tenemos, nosotros como creyentes, no tenemos la otra parte. Y como judíos no tienen la revelación del Mesías. Entonces, el primero que fue redimido, el primero fue Adán.
Luego después de Adán, ¿quién más? Ese es el que inició la familia de los que iban a vencer, a destruir a la serpiente. Ese es el primero. Después, ¿quién vino de Adán? Abel. Él también venció a la serpiente porque él obedeció. ¿Quién de esos dos primeros hijos de Adán Se sacrificó. lo dominó la serpiente? Caín. A Caín. No, sí, Blanquera, el asunto es muy claro. Nomás hay hijos de Dios los que vencen a la serpiente y los hijos del diablo que se alían con la serpiente. Desde ahí está prefigurado. Luego después de Abel, ¿quién caminó con Dios? Y hablo de Abel y su tipuchal de gente. Después, ¿quién caminó con Dios? Enoc. Pues Enoc. Enoc. Y Enoc. Enoc dice que caminó con Dios, que vivió un titipuchal de años. Y fue raptado. Porque dice que una vez que Adán fue redimido, luego ya se fue. Dice que vivió un titipuchal de años y tuvo muchos descendientes, ¿verdad? Hijos e hijas. Hijos e hijas, marca la escritura. Y después vino Abel, que ese no se dice que tuvo hijos, pero él fue tipología del Mesías. Y luego después vino Enoc, dice que vivió un titipuchal de años y que tuvo un titipuchal de hijos y que después Dios se lo llevó. Y luego después de Adán, de Enoc, viene otro patriarca que se llama Noé. La pregunta vuelvo a hacerla. ¿Dónde y con qué personajes quedó tipificada la iglesia, la casa de Dios y puerta del cielo? ¿Con Adán? ¿Con Abel? Enoc. ¿Con Enoc? Y con Noé. Porque de ahí, hermanos, para que vean, de ahí, de esa familia, es donde el Mesías va a venir a nacer en una familia en el tiempo y espacio de hace 2000 años para llevar a cabo la obra redentora prometida desde antes de la fundación del mundo. Porque Él es el que está antes llevándolo todo. Él está antes viendo la película de lo que iba a hacer ahorita. Está hoy viendo la película de lo que va a pasar antes. Él ya ve todo antes. Para él no existe el tiempo, hermanos, como nosotros lo tenemos contado. Nosotros pensamos que nomás este tiempo y acá qué. Por favor, dime lo que significa el nombre de Jehová o Yehu. Yo soy el que seré. No, el que fui. El que fui, o sea, El que soy y el que seré. O sea, quitémonos nosotros esa mente obtusa, esa mente occidental. Quitémonos esa mente, porque esa mente nos ha llevado a muchos problemas. Entonces, después de esos 4 patriarcas que mencioné, que de ahí viene el Mesías, porque el Mesías es el segundo Adán, el primero, la creación perfecta de Dios. Cuando Él hizo un hombre, Él lo hizo una casa solamente con un propósito. ¿De qué? De ser morada de Él. Entonces, todo aquel hombre que no es morada de Dios, casa de Dios, donde Él quiere morar, pues viene siendo morada de chacales, ¿verdad? Guarida de chacales. Y como ahorita no tiene ni caso hablar de Apocalipsis, ni caso tiene hablar de Apocalipsis, porque lo estamos viviendo ya. El Apocalipsis ya está viviendo en Siria. Ya se está viviendo ahorita. ¿Ya para qué nos asustamos más? ¿No estamos suficientemente asustados con las noticias? Y van a decir, ay, Dios mío, que eso no suceda. No nos da, a mí me da mucho terror ver esas cosas. De ver esos niñitos
me preocupo, digo, pero digo, Señor, guárdanos. ¿Usted cree que Dios va a guardar a todos así nomás de sí? ¿A quién va a guardar el Señor? A su iglesia. Según la escritura en Apocalipsis 12, a los que tengan o estén guardando los mandamientos de Dios, los vivan constantemente. Al que es morada. Y al que es morada. Y al que tenga el testimonio del Mesías. Nada más al que es morada, hermanos. Es morada. Dice que el hombre que es morada de Dios, el hombre que se apoya, Isaías 26:3, el hombre que se apoya El alma que se apoya. en Dios, Él lo va a mantener en perfecta paz. Amén. Ahorita, hermanos, es cuando más necesitamos realmente vivir en santidad. Ya todos tenemos fe. Ya la fe ya está demasiado trillada. Fe, 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 fe. Todo aquel que tiene fe y obedece y está permitiendo que Dios lleve a cabo el proceso de redención, regeneración, que pase de muerte a vida, porque se trata de, cuando yo digo que soy casa de Dios y morada de Dios, templo del Espíritu Santo, se trata del nuevo nacimiento. El que no ha nacido de nuevo no es morada de Dios y está engañado, hermano. Acuérdense de Nicodemo. Nicodemo tenía la letra muerta, tenía letra farisaica, tenía la ley de Moisés y la cumplía al pie de la letra. Y le dice, maestro, ¿cómo hago para tener la vida eterna? Digo, ¿qué haces tú aquí preguntándome? Nicodemo, siendo tú un maestro de la ley, vienes a mí con esa pregunta, no la entiendo. Esa pregunta yo la entiendo para Yajaira, que venga y la haga, pero no para Connie que me diga cómo voy a obtener la vida eterna. Que tú me preguntes a mí eso ahorita, digo, bueno, Connie, ¿qué te está pasando? Pero sí que venga una Erika, una Yajaira y decirme, hermana Noemí, ¿cómo obtengo la vida eterna? Pues mira, que permitas que Dios lleve en ti a cabo el proceso de redención, de regeneración, de santificación, de renovación, para que puedas tener la vida eterna. Y para que Dios lleve a cabo ese proceso, es necesario que primeramente tengas fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa fe tan barata que nos ha vendido la cristiandad por años, hermanos, eso ha llevado a la iglesia a creer una mentira. Y esos son los adoradores falsos, que piensan que lo están haciendo, pero adoran según las teologías mundanas. Adoran tan falso como los judíos que dicen que adoran a Dios y que aman a Dios y no tienen templo. Eso es falso. A Dios no se le puede adorar más que en su templo. ¿O en otro lugar se puede adorar a Dios? No. Si no nacieres de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos, hagas lo que hagas. Si tú crees, puedes estar creyendo absolutamente todo lo que dice la Biblia. Lo puedes creer todo. Pero eso de que tú creas que Dios lo que quiere hacer en ti una obra de restauración, de renovación, de cambio de conducta, si eso no tiene nada que ver con tu fe, entonces estás totalmente en una adoración falsa. Entonces, ahí está prefigurada la iglesia con esas personas. ¿Con quién continuó entonces la iglesia? Bueno, pero vamos a leer entonces, ahora sí, vamos a Génesis. Pero antes de irnos a Génesis, mire, vamos a leer el Salmo, ¿sí? El Salmo 8. ¿Desde el 1?
no, nada más, ya les quedó ahora sí claro qué significa ser iglesia. Que iglesia y casa de Dios e Israel es la misma cosa. ¿Sí les quedó claro eso? Israel, casa de Dios e iglesia es la misma cosa. Leímos el versículo de 1 de Tesalonicenses 15, 18. No, 4, 18. 1 de Tesalonicenses 4, 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Porque nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, fíjense, eso es muy importante, pongan mucha atención. Mientras que el Señor viene, es para los nacidos de nuevo. Por tanto, ¿qué? Por tanto, consólense los unos a los otros con estas palabras. Pero ¿dónde está donde dice tú compórtate en la casa de Dios? En la casa de Dios, que es la iglesia. Si ahí lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, mientras tanto tú aprende cómo te debes comportar en la casa de Dios, que es la iglesia. Y ahora sí, vámonos. ¿Lo encontraron? Bueno, los que saben buscar, busquen esa frase. Para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Y todo aquel que se dice que es un discípulo y no ha nacido de nuevo porque tiene muchos conflictos internos, todavía tiene el hombre Adán que lo está dominando. Cuando ya uno es un discípulo maduro, no puede estar sirviendo a dos amos. O sirves a uno, o adoras en espíritu y en verdad, o todavía andas jugando. El hombre que se apoya, el alma que se apoya en Dios, Él lo va a mantener en perfecta paz. Amén. Ahorita, hermanos, es cuando más necesitamos realmente vivir en santidad. Ya todos tenemos fe. Ya la fe ya está demasiado trillada. Fe. Todo aquel que tiene fe y obedece y está permitiendo que Dios lleve a cabo el proceso de redención, regeneración, que pase de muerte a vida, porque se trata de, cuando yo digo que soy casa de Dios y morada de Dios, templo del Espíritu Santo, se trata del nuevo nacimiento.
El que no ha nacido de nuevo no es morada de Dios y está engañado, hermano. Israel, casa de Dios e iglesia es la misma cosa. Leímos el versículo de 1 de Tesalonicenses 15, 18. No, 4, 18. 1 de Tesalonicenses 4, 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Porque nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, fíjense, eso es muy importante, pongan mucha atención. Mientras que el Señor viene, es para los nacidos de nuevo. Por tanto, ¿qué? Por tanto, consólense los unos a los otros con estas palabras. Pero ¿dónde está donde dice tú compórtate en la casa de Dios? En la casa de Dios, que es la iglesia. Si ahí lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, mientras tanto, tú aprende cómo te debes comportar en la casa de Dios, que es la iglesia. Y ahora sí, vámonos. ¿Lo encontraron? No. Segundo. Bueno, los que saben buscar, busquen esa frase. Para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Y vamos a ver qué es la iglesia y desde cuándo empezó. ¿Y quién tuvo la visión clara de la iglesia? Vámonos a Génesis 28. Génesis 28. Entonces Jacob salió de Beerseba y se dirigió hacia Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó una piedra del lugar, la puso debajo de su cabeza y se acostó en aquel lugar. Y soñó que había una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y estaba de pie Yahweh. ¿A quién se refiere y estaba de pie? ¿Quién era ese que estaba de pie? Yeshua mismo. El mismo Yeshua. Estaba de pie en lo alto de la escalera y dijo, estaba hablando a Jacob en una visión: yo soy Yahweh, oh Jehová, o Yahvé, o como le diga, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. En este capítulo ni habla ni de judíos, ni habla de hebreos, ni habla de iglesia, ni habla de paganos, ni habla de nada. Habla de toda la raza humana. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y haré que vuelvas a esta casa. Está hablando de la casa de Dios, no está hablando de un lugar terrenal.
está hablando de la nueva Jerusalén. Sin embargo, ahorita se andan matando por un pedazo de tierra, por una región, porque no entienden que Dios siempre ha buscado adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, esa es la fe. Es creer las cosas que no se ven y vivir con la convicción de lo que no estás viendo. Eso es la fe. Vivir lo que ni tienes idea cómo es, pero tú vives en esa convicción como si fuera realidad. No estás esperando nada, tú ya vives aquí convencido de que eres un hijo de Dios, morada de Dios, puerta del cielo, y te comportas como tal. No estás esperando ver algo para poder creerlo. Eso le pasa a los incrédulos. Quieren ver las cosas antes de que las ejecute Dios. Pues nunca la vas a ver. Si tú estás esperando ver a Dios obrar en tu vida, estás esperando ver lo que Dios va a hacer en tu vida, nunca lo vas a ver. Tú tienes que actuar según la promesa de Dios. Lo veas en esta vida o no lo veas, porque yo no estoy esperando que Dios venga y me transforme aquí en esta tierra. Yo no estoy esperando eso, ni estoy esperando que me va a llevar a no sé dónde. Yo nomás estoy esperando que Él me resucite, y sé que cuando Él me resucite me va a dar un cuerpo glorificado y me va a tener donde Él esté. Pero mientras tanto yo tengo que vivir en santidad, renovándome constantemente, regenerándome, cambiando mi manera de ser. Todo tiene que ver en esta vida, no tiene que ver nada con otra vida, hasta que Dios me transforme, porque de otra vida yo no conozco nada. Solamente conozco esta vida pecaminosa y este mundo caído y este hombre viejo que no me quiere dejar en paz, pero lo tengo dominado solamente porque dice que nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio, dominio sobre mis concupiscencias, dominio sobre mis malas intenciones, dominio sobre mi lascivia, dominio sobre mis vanidades, dominio sobre mi manera de ser. Porque este hombre no vive conforme a la carne, vive conforme al hombre espiritual. Este hombre se tiene que convertir en una morada de Dios que adore a Dios de verdad, en espíritu. No a estar nomás ahí jugando con la salvación. No es que soy cristiano pero todavía miento. Es que soy cristiano pero todavía me descuelgo de la cruz. Soy cristiano pero todavía adultero. Soy cristiano pero todavía tengo miedo. Porque nos han engañado, nos han sacado de la iglesia, que porque la iglesia ya no existe, y nos han llevado a judaizarnos, y ahora ya no hay templo. Ahora ¿qué hago? Quieren que cumpla la ley, pero ¿cómo cumplo la ley si la ley es espiritual? La ley que vivimos ahora, el nuevo comienzo, el 8º día, es espiritual. No tiene nada que ver con la ley de Moisés. Yo no voy a seguir la ley de Moisés, ni me voy a querer empeñar en obedecer la ley, porque si yo me empeño en obedecer la ley, entonces va a quedar amargado, porque ni la puedo cumplir. Entonces tanto la iglesia, más bien la cristiandad, como los judíos están igual de perdidos. Los únicos que tienen posibilidades son los que han salido de Babilonia. No siguen a Moisés, siguen al Mesías. Y están viviendo, adorando en espíritu y en realidad. Que yo estoy haciendo real lo que yo creo. Que Dios, si yo soy morada de Dios, si soy hijo de Dios, dice que Él me dio a mí, ¿qué me dio? Me dio una lengua. ¿Para qué te dio la lengua, Isabel? Digo, Connie. Para hablar palabras su palabra. De su palabra, pues. O para lo que a ti lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo imagino. ¿Para eso te dio la lengua? No. De hecho, Jeremías menciona 3 cosas de la lengua. La menciona como un arco, como una flecha o saeta, y también como un látigo. La lengua, como todo miembro, y habla de nosotros específicamente, podemos servir o a Yahweh, Jehová, a Dios, o a Satanás. Pero ahorita tenemos que hacer una enseñanza de la lengua, porque es tan extenso.
Pero Dios nos dio una lengua. Cuando Él me hizo a mí su creación especial, dice que Él me dio una lengua a mí, a ti y a todos. Te dio una lengua para que tú sepas hablar como los discípulos. Y lo dice así, en algunas versiones lo dice claramente en Isaías 50:4, 5. Dios me dio una lengua como los discípulos, como el tesoro que se encontró. ¿Para qué me da una lengua a mí de discípulo? Para que sepa hablar la palabra de verdad. ¿Y cómo me la enseña? Dice que Él despertará, porque Él madruga, no dormita ni se adormece el que guarda a Israel. Que Él madruga y me despierta a mí, para que yo oiga como los cristianos, para que yo oiga como los que son entendidos. Dice, y el Señor me abrió el oído, pero yo lo escuché y dije, yo voy a hacer lo que yo quiera. Dice que no tienes que ser rebelde, tienes que hacer lo que cuando escuchas. Obedecer. No andar pensando si te lo dijo o no te lo dijo. Ese es un verdadero discípulo. Ese es el que está. Esa es la iglesia. Ese es Israel. Esa es la casa de Dios. Es la morada de Dios. Lo demás es mentira, hermanos. Son ilusiones que la gente se ha hecho, que cualquiera puede ser morada de Dios, templo del Espíritu Santo. Es mentira. Entonces, dice aquí que cuando despertó ahí, ¿dónde me quedé leyendo? Dice, no te dejaré. Entonces dice que Jacob despertó, porque él nunca deja su creación cuando su creación lo sigue. Nunca te va a dejar. Si tú obedeces, Él nunca te va a dejar. Nunca. Esa es una promesa para el que obedece nada más. Entonces le dice que Jacob despierta del sueño y estaba todo asombrado. Dice, oh, ciertamente Yahweh está en este lugar. Dice, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán asombroso es este lugar. Esto no es otra cosa que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra y he aquí que había puesto debajo de su cabeza y la erigió y etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa en esa escalera? ¿Para qué está esa escalera? ¿Para qué está esa escalera? ¿Y por qué Dios está en la cúspide? ¿Y por qué estaba una parte en la tierra y otra parte en el cielo? ¿Qué dijo Cristo en Juan 1:51? Y los que subimos por esa escalera somos los discípulos, los nacidos de nuevo. Juan 1:51. Y le dijo, de cierto les digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Desde siempre están ángeles subiendo y bajando por esa escalera en todas las eras. Desde Adán, desde Noé, desde Noé. Imagínense usted la multitud de gente que ha subido y que suben y bajan con los mensajes. La multitud de gente. Dice que los ángeles bajan para ayudar a los que estamos aquí en la tierra, porque es una conexión del cielo con la tierra. Y ahora sí vamos nosotros al Salmo 8. Este Salmo 8, hermanos, es poderosísimo, porque aquí vamos a descubrir algo muy importante, más bien crucial, más bien divino. Salmo 8. Y entonces, ¿por qué Dios nos está dando estas enseñanzas ahorita, hermanos? ¿Por qué creen? ¿Por qué? Por la confusión que yo veo en las personas aquí en la iglesia.
porque es apostasía, esa confusión que se manifiesta aquí en este pequeño grupo de personas. La apostasía no es una palabra tan perversa como la imaginamos. La apostasía es tener mucha confusión. Y la iglesia se ha confundido mucho, porque la iglesia, que las personas que les han llevado a las raíces hebreas, que es un término moderno, porque las raíces hebreas no es otra cosa más que, yo siempre lo he sabido, regresar a la senda antigua, pero ese término hebreo ahora significa judaizar. Raíces hebreas significa judaizar. Entonces, esas tantas mencionadas raíces hebreas son puros judaizantes, la gran mayoría. Cuando yo conozco a mi pastor aquí en la tierra, que es el doctor Morgan, él jamás me dijo, te voy a llevar a conocer las raíces hebreas. Jamás me habló de raíces hebreas. Él me habló de sendas antiguas, las que yo siempre he conocido. Eso de raíces hebreas son términos de los judaizantes. Entonces te sacan de la iglesia y te dicen que la iglesia ya no existe, que ya no hay iglesia. Lo digo porque me consta, ya no hay iglesia, porque la iglesia es eclesia y es un término que surgió en Grecia, es un término occidental, eclesia, que es asamblea. Ciertamente, la iglesia no es una asamblea, la iglesia no es una congregación, la iglesia no es una, ¿cómo le llaman? Asamblea, congregación, una reunión, no es una comunidad, no es comunidad, porque en una comunidad va de todo tipo de gente. En una asamblea va todo tipo de gente. Las asambleas que hacen el legislativo, las asambleas de quién sabe qué. Es gente mezclada, no tiene nada que ver con los nacidos de nuevo. La verdadera iglesia es de discípulos de Cristo. La verdadera casa de Dios, la familia de Dios. Entonces, como dicen, ese término iglesia no existe, pues claro que no, porque tan solo la palabra casa de Dios en el Antiguo Testamento se menciona como más de 1000 veces y iglesia se menciona unas cuantas veces, y eso porque es un término moderno que lo puso. Entonces, como no nos quedaba claro, porque ahora ya nos queda bien claro, que iglesia, Israel, casa de Dios, puerta del cielo es la misma. ¿Es la misma cosa? ¿Sí o no? Amén, sí lo es. Que no nos quede duda. Entonces, dice, desde ahora verás así cómo van a estar subiendo los ángeles, ¿verdad? Gente que sube y están llevando y trayendo los mensajes a través de todas las eras, ¿verdad? Y sube el espíritu de Elías que viene y ¿no dice así la palabra? Sí. Vino con el espíritu de Elías, y vino con el poder de Elías. No vienen con fantasmas, hermanos. Esto no es de fantasmas, es de realidad, espíritu y realidad. Entonces, ahora sí empezamos al Salmo 8. Mire qué hermoso cómo empieza. Verso 1. Yo tengo una versión un poquito variadita, pero está muy buena. Oh eterno, dice, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién nos está hablando? Dice, Él es excelente en toda la tierra. Aquí el rey David tuvo una revelación profunda. A los ojos de él tuvo una revelación divina de la gloria de Cristo, ¿verdad? Dice que está sobre los cielos.
En todo este Salmo 8, la tierra está ligada ¿a quién? A los cielos. Porque dice que el Señor llevó toda su obra en 6 días y el séptimo día que hizo, Descansó. se ligó con el hombre, vino a morar con el hombre, vino a hacer morada en el hombre. Pero el hombre le dio la espalda y se hizo morada de chacales. Entonces imagínese usted que si esta enseñanza no es para que nos autoexaminemos, ¿soy de veras morada de Dios o morada de chacales? Hay en mi corazón, en mi mente, pensamientos de codicia. ¿Hay eso? Hay envidia, hay orgullo, hay incredulidad, hay tantas cosas, porque esos son los chacales. ¿Habrá esas cosas? Porque Cristo ya viene. Y Él viene por un pueblo santo. Porque sin santidad ninguno va a ver a Dios. Y si esta enseñanza no nos causa un autoexamen profundo, entonces, cuando arrecien estos tiempos de convulsiones, de temblores, que la guerra arrecie más, de plagas, aún estamos aquí. Dice que los que no se unan a Cristo van a tener tal desesperación que van a buscar la muerte. Entonces se van a querer drogar para encontrar un poquito de paz. Porque ahorita todo el mundo quiere paz. Es que lo que quiere es tener paz y tranquilidad, paz y seguridad. Entonces dice que este salmo conecta la tierra, nos muestra cómo está ligada la tierra con el cielo. Cómo son traídos los cielos a la tierra a través de esa conexión, de esa escalera. Cuando yo era evangélica me decían, en lugar de nombrarle de escalera, ¿sabe cómo le decían? Puente. Y yo, por más que busqué la palabra puente en mi Strong, no viene. Porque, ¿qué tiene que ver puente con escalera? Nada, ¿verdad que no? No sé si eran sinónimos, pero no lo creo. El caso es de que dice que los cielos son traídos a la tierra, con lo cual la tierra y los cielos son hechos uno. ¿Dónde está prefigurado eso? Génesis 28, 12, ¿verdad? Volvamos nomás a leer ese 28, 12, para que se ubique bien lo que Dios nos está mostrando. No hay ninguna duda que el que estaba en la cima de esa escalera es el mismo Yeshua. Amén. Génesis 28, 12. Dice que esto representa el reino de los cielos. Bueno, sí, léeme primero este Génesis. Entonces él vio en su sueño, y he aquí que una escalera estaba apoyada en la tierra, y su otro extremo alcanzaba el cielo. Y he aquí que los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Ahí en Apocalipsis dice que escribe al ángel que está en la iglesia. Dice que el Señor ha puesto en sus iglesias pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. Y dice que Él a sus siervos los ve, ¿cómo los ve? Como especial ángeles, como ángeles, ¿verdad? Los ve como ángeles.
Y eso ha envanecido a muchas personas. Es que soy el siervo de Dios, no toques al ungido. Porque ellos saben el valor tan alto que Dios les da a los verdaderos adoradores que lo hacen en espíritu y en verdad. Porque sencillamente no es posible que uno pueda comprender cosas tan profundas en sus fuerzas. ¿Verdad, Connie? No es posible. No es posible tener esa fe que cree sin ver, nomás por un esfuerzo humano. Porque si yo tengo fe, no es porque yo tenga fe, es porque es una fe que Dios me dio. Amén. Es la fe de Dios. Es el don de Dios. Si yo tengo discernimiento, no es porque sea mío, es porque Dios me lo dio. O sea, yo no tengo nada. Así es. Así es. ¿De qué te vanaglorias si nada es tuyo? Así es. Yo te lo di para que tú enseñes en la casa de Dios cómo deben comportarse los que se dicen ser templo del Espíritu Santo. Amén. Porque a todos nos gusta decirnos eso, pero realmente mi conducta refleja lo que dice la palabra. Eso es lo importante. Entonces, el 2, sigue diciendo esta enseñanza del verso. Tu nombre en toda la tierra está. La majestad está puesta sobre los cielos. Y aquí viene lo más importante. De la boca de los chiquitos y de los que maman, o sea, de los infantes, fundaste la fortaleza. Mire nada más esto tan maravilloso. De la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza. ¿Y qué dice en Mateo 11:25? ¿Quiénes son esos chiquitos y quiénes son esos que maman? Mateo 11, 24, 25. 11:25. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos o a los pequeños las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. ¿Quiénes eran esos chiquitos cuando vino Jesús? Los discípulos. Amén. ¿Y quiénes esos sabios y entendidos? Los fariseos. Todo el resto de que estaba ahí. Griegos, judíos, de todo había. Eran puros sabios y entendidos, como Nicodemo, eran rabinos. Como inclusive el mismo Pablo estaba ahí. Sabios y entendidos, guardando la ley. Y sigue diciendo. Y vamos a leer también 21:16 de Mateo. Dice, cuando el Señor viene a hacer esto, a recoger esos chiquitos recién nacidos, como somos nosotros, porque así nos debemos de ver, de hoy en adelante, pongan bien oído, me debo de ver como uno de esos chiquitos, que estoy en un proceso hermosísimo donde Dios está trabajando, regenerando, santificando, siempre lo está haciendo, renovando, transformando. Dice que todo eso que está haciendo son las actitudes naturales y humanas que tiene todo niño recién nacido. Todos tenemos esas actitudes naturales y humanas. Por eso nos hacemos niños, porque todos llegamos así. Para Él ir quitando eso, dice, y luego después como niños, que lo alabemos. Mire,
cuando yo veo una alabanza como la de hoy, que lo hacen en espíritu y en verdad, y luego que nos critican, ay, que todos estartalados y que qué feo cantamos y que no sé qué. Dice que por eso Él nos quiere hacer niños para poderlo alabar, para proporcionar esa alabanza en espíritu y en verdad. Pero siempre está el enemigo acusador, dice, está que hizo la fortaleza de hacernos nosotros así siendo niños y siendo tontos. Lo hizo por causa de sus enemigos. Dice, lo hiciste por causa de tus enemigos para hacer cesar al enemigo y al que es vengativo, a esos incrédulos que siempre nos están insultando, que siempre nos están criticando. Me dice ahí un hermano, ¿qué te dijo ahí un hermano? Hermana Connie, el hermano José, ¿qué te dijo? Hizo el comentario que la enseñanza que se da en esta casa de oración, dice, es realmente poderosa. Dice, y me da mucha tristeza ver que hay un recinto bonito donde se puede venir a llenar de personas con necesidad de escuchar la palabra. Dice, pero tristemente solamente alcanzo a ver pocas, y las pocas que están, dice, de esos, algunos cuantos ponen atención en el mensaje y los demás están en todo y en nada. Pero eso no importa. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente, fíjese, nosotros debemos de fijarnos en la historia, cómo vivieron los siervos de Dios desde Abel, desde Noé, desde Abraham, Jacob y todos, Isaac, y luego después Jeremías, Zacarías, Daniel, los profetas hasta llegar a ¿cuánto no sufrieron? Penalidades. Eso nos debe animar a nosotros, que nosotros estamos siguiendo las mismas pisadas de los verdaderos adoradores que siempre han existido y que lo han hecho siempre en espíritu y en verdad, y que no son recientes ahorita. Entonces nosotros estamos gozosos, que no venga nadie. Gloria a Dios que tenemos ahorita, solo tenemos un medio para salir, porque al rato si nos cierran la iglesia, pues que nos cierren, nos encerramos en una cabina de radio y por ahí sacamos, mientras que Dios no lo permita, porque va a haber un momento que nos van a querer dar de palos. ¿Y por qué? Porque sencillamente estamos hablando la verdad. Amén. Así. Pero el Señor dijo, hermana, que pocos hallarán el camino de la verdad. Entonces también eso a la vez... Pocos entrarán en la escalera. Sí, queremos ver cantidad, y el Señor no habla de cantidad, habla de aquellos que realmente están buscando la verdad. En espíritu y en verdad. Queriendo ser transformados diariamente, y eso cuesta y duele. Y nadie quiere pasar ese proceso por eso. A mí, cuesta y porque la duele. prueba. Ese comentario de este hermano me alegró, como el comentario que hizo otra hermanita que ya no está aquí con nosotros, que aquí no sé qué tanto. En lugar de que a mí me entristezca, me alegra. Porque la verdad nunca ha estado de parte de la multitud. Así es. Nunca. Y solamente conociendo la verdad. Seremos libres. Pero no conociendo la verdad que me dice la cristiandad y no la verdad que me dice los judaizantes. Así es. Realmente conociendo la verdad a través De la palabra. De la palabra. del que es la luz. Amén. Entonces, dice el 3, cuando contemplo tus cielos, dice, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Que la obra maestra, lo máximo de la creación, lo más hermoso, el tesoro más hermoso. Dios tiene un tesoro que se llama Israel. Pero Israel ya sabemos que es todo el ser humano. Entonces, ¿cuál es el tesoro más hermoso, la obra más hermosa que Dios hizo? Yo. El hombre. ¿Para qué hizo este tesoro tan hermoso? Dice que Él en su tiempo todo lo hizo hermoso. Perfecto. Lo llenó de dones y le dio todo
todo, bueno, le dio casi todos sus atributos, casi todos, Amén. con un propósito. Dice, le dio casi todos sus atributos, dice, y luego que le dio dominio sobre todo. Las bestias del campo. Pero había una condición, que Él fuera el amo en mi vida. Amén. Amén. ¿Qué dice el Salmo? 111:2. Grandes son las obras de Yahweh, buscadas por todos los que se complacen en ellas. Yo quiero leer esta versión que dice: las obras del Señor son grandes y quienes las aman las estudian. ¿Y qué es amar entonces? Porque dice que todos queremos amor y necesitamos amor. ¿Pero qué es amor? ¿Qué? Entonces dice, las que aman, ¿qué es amar entonces? Pues la respuesta está en la misma Biblia. Dice el Señor que los que me aman guardan mis mandamientos. Amor es sinónimo de obediencia, pastor. Entonces, este es el verdadero amor. Y sigue diciendo el salmista, imagínense esta revelación que tiene el rey David de la encarnación del Hijo de Dios. Dice él que tuvo una revelación divina impresionante, ¿sí? De lo que fue la encarnación. Por eso dice que él encarnó, pero para llevar a cabo la redención, la regeneración, la santificación, la renovación y la transformación. Se hizo como un ser humano para poder quitar esas cosas que el hombre por su desobediencia adquirió cuando se hizo morada de chacales. Y sigue diciendo, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre? Y el Hijo del Hombre para que tú pienses en él. Muchas personas piensan que Dios, a mí me lo han dicho los ateos, ay, ¿a poco Dios va a estar pendiente de ti, de lo que tú haces? Pues no, Dios está pendiente de los que lo aman, ¿verdad? Amén. De los que lo aman y también de los otros para darle conforme a sus obras. Está pendiente de todos, unos para ayudarlos y a otros para condenarlos si no se arrepienten. Y también Job se lo preguntaba. Job 7:17, ¿qué dice? Y el Salmo 144:3. Job 7:17 dice: ¿qué es el hombre que le das tanta importancia? ¿Por qué te preocupas por él? ¿Por qué no se va a preocupar si Él hizo este cuerpo para morar en mí? Si Él no tiene otro cuerpo, Él no tiene... Por eso dice que el Espíritu Santo se movía. Dios no tiene reposo hasta que no encuentra una morada, hermanos. Por eso se hizo el séptimo día. Él hizo al hombre para reposar en él. Dice, el Señor es día del reposo. ¿Por qué si te dicen, es que yo tengo que reposar el sábado? La Biblia dice que el que reposa es el hombre o el que reposa es Dios. El Señor en nosotros. Al Señor es el que reposa en nosotros. Pero a fuerza queremos tener el sábado como reposo de no hacer nada, no prendas fuego, no hagas nada. ¿Qué es eso? Eso es religiosidad. Que no prendas un cerillo, que no compres, que no digas, que ay, Dios mío. Eso es el reposo de Dios. Quiere reposar en mí para que yo lo glorifique con mi vida, no nomás un día. Entonces nada más un día yo voy a estar y después los demás voy a hacer lo que yo quiera. ¿Qué es el hombre? Dice. Ya leímos el Salmo 144:3. Todavía. ¿Qué dice? Señor, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que lo estimes tanto? Ay, ¿qué es? Por eso la prédica empezó. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es?
Ya sé que soy hijo de Dios. Pero ¿qué es el hijo de Dios? Es la casa, el cuerpo que Dios se hizo para habitarlo. Por eso dice el apóstol Pedro, dice, ¿qué no les ha bastado a ustedes? Y ya eran los creyentes de aquel tiempo, no les ha bastado lo que han hecho, que le han dado rienda suelta a sus concupiscencias. ¿Qué no les ha bastado lo que han hecho para que todavía ahora sigan usando su cuerpo como instrumento para el diablo? ¿No les ha sido bastante? Es que esto es hermoso. Se preguntaban esos hombres antiguos, ¿pero qué es el hombre? Pero es que nosotros conocemos este hombre caído. No conocemos al hombre, Dios, que Él hizo. El cuerpo glorificado. No lo conocemos. Y no lo vamos a conocer hasta que muramos. Pero mientras tanto, yo tengo que vivir como lo que no soy. ¿Y qué es lo que no soy? Ahorita, lo que te decía, hermano Luis, yo no soy ahorita ni templo de Dios, ni casa de Dios, no lo soy, porque estoy vivo aquí en este cuerpo, pero voy a ser. Pero ya vivo como si fuera, ¿sí? Por eso se preguntaban, es que, por eso los judíos no pueden creer que cuando viene el Mesías, dijo, es que yo soy Dios. Dice, tú estás loco. Y ese es el problema con los judíos tan temerosos, los que se llaman los caraítas, que creen todo lo que dice. Pero hay una cosa que no creen, que el hombre sea Dios, ¿verdad? El hombre Cristo. Que Dios se haya hecho hombre. Eso no lo van a creer. Pues por eso están como están, matándose unos contra otros. Si yo no creo que yo soy morada en este cuerpo tan feo y tan feo, porque es un cuerpo feo, con tendencia al pecado, este cuerpo y esta sangre no van a heredar nada porque está corrompido por la serpiente, punto. Ay, Dios mío, pero si en este cuerpo mora Cristo, entonces yo tengo que dominar esa bestia que tengo, la tengo que dominar, porque así lo dice la palabra. Que Dios, cada vez que yo venzo al diablo, dice que Él encuentra reposo en esa persona. O sea que el hombre que no ha vencido al diablo no es casa de Dios. Si todavía dice, es que el diablo me sonsaca, el diablo, y lo que hago, lo hago porque es el diablo, y que este cuerpo es débil. Pero ¿quién dijo que este cuerpo es fuerte? Este cuerpo es un demonio. Pero yo tengo otro cuerpo que no se ve, y ese es el que me domina, ese es el que me gobierna, ese es el que rige mi vida, ese es el que le pone freno al hombre pecaminoso. Aquí, para poder llegar, voy subiendo la escalera, pero solamente Dios lo sabe, pero yo voy a estar allá, en la casa de Dios, en la Nueva Jerusalén, que va a bajar, dice, se está formando espiritualmente, pero dice que va a descender con millones, miríades, desde todas las épocas, gente que ha vencido al diablo. Va a bajar y dice que una vez que ya limpió toda la tierra de todas estas concupiscencias, dice que se va a establecer en la tierra que Él formó, que no tiene nada que ver con esta tierra, y ahí va a establecer la Nueva Jerusalén. Esa es la casa de Dios, que no está hecha de manos de hombre y que tiene las calles de oro, una cosa maravillosa. Pero aquí yo determino mi ciudadanía. Por eso dice, aquí se decide a dónde quieres morar. Aquí. Entonces, en Hebreos 2:3-6, ¿qué dice? Este salmo es muy cortito, nomás que la predicación se ha alargado mucho, porque ya saben que a mí me gusta mucho hacerlo sufrir. Hebreos 2. Hebreos 2:3-6, ¿qué dice? Porque es el día de que el Señor nos está hablando, es el día del Shabbat, es el día que Dios nos quita todos los velos. Amén. Para eso es el Shabbat, para eso es el reposo. Si Dios está reposando en mí, entonces ¿de quién tengo que hablar?
de lo que yo pienso, de lo que yo creo o de lo que Dios me dice. Vas a hablar de esto. Porque como le dijo a Jeremías, le dice a Jeremías, mire lo que le dijo a Jeremías. ¿Qué le dijo a Jeremías? Mira, Jeremías, no andes diciendo que tú eres chiquito. ¿Qué le dijo? No digas que soy niño, porque yo te voy a hacer así y así asado, le dice a Jeremías. Bueno, léame mientras ese, por favor. Hebreos, sí. 2, del 3 al 6, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles en el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Se siguen preguntando, ¿qué es el hombre? Ya después de cuántas veces yo no leí esa frase, ¿qué es el hombre? Y no me quedaba claro qué era el hombre. ¿Qué dice Jeremías? Que le dice, cuando usted es morada de Dios, casa de Dios, y sabe que Dios está en usted, no puede recibir la palabra de Dios y no hablarla, ¿eh? ¿Qué le dice Jeremías? El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté: ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces no nos queda más que declarar lo que Dios quiere, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos de veras sumamente peligrosos. Y sigamos con nuestra enseñanza del Salmo. ¿En cuál me quedé? ¿En el 4? Si no digas que soy niño. Y el 5 dice, sin embargo, dice, ¿qué es el hombre? Se está contestando el salmista. Sin embargo, dice, lo has hecho un poco más pequeño que los ángeles y lo coronaste con gloria y honores. Hiciste que tuviera dominio sobre las obras de tus manos. Pusiste todas las cosas bajo sus pies. ¿De cuál hombre está hablando? Dice que Él es el primogénito, creación única, y que de ahí procede todo. De ahí procedo yo. Si Él fue el primogénito, entonces Él ha estado eternamente apareciéndose como hombre en la tierra. Eternamente desde la fundación del mundo. Desde hace 6,000 años. ¿Y qué dice? Habla de ese hombre. Dice, a este hombre lo hiciste señorear, pero habla primero del hombre del primer Adán en Génesis 1, 26, 28. Ahí habla del hombre Adán, que fue redimido y que lo sustituyó el segundo Adán, pero no están los dos Adanes vigentes. O está uno o está el otro, No están los dos. ¿Qué dice? Génesis 1, 26, 28. En tu vida, en tu vida. O predomina el hombre viejo o predomina el hombre nuevo. Y eso es el 8º día. Antes, los judíos están bajo el primer Adán, ¿verdad? El hombre viejo, porque no ha nacido de nuevo, porque no han aceptado al Mesías. Y todo aquel que se dice que es un discípulo y no ha nacido de nuevo porque tiene muchos conflictos internos, todavía tiene el hombre Adán que lo está dominando. Cuando ya uno es un discípulo maduro, no puede estar sirviendo a dos amos. O sirves a uno, o adoras en espíritu y en verdad, o todavía andas jugando. ¿Qué dice de ese hombre en Génesis 1, 26, 28? Dice: entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplíquense, llenen toda la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Y qué dice en 1 Corintios 15:27? A ese hombre del cual yo vengo, porque yo vengo del hombre nuevo, del hombre que murió y resucitó. Yo no vengo del hombre adámico. Vengo del hombre de la nueva creación, el que resucitó al 8º día, ¿sí? De ese hombre, y bajo ese hombre yo me rijo, y bajo ese hombre nos debemos de regir todos como casa de Dios. 1 Corintios 15:27 dice: porque Dios lo ha sometido todo bajo los pies de Cristo, pero cuando dice que todo le ha quedado sometido, es claro que esto no incluye a Dios mismo, ya que es Él quien le sometió todas las cosas. Por eso Él es unigénito, creación especial. Él se hizo, o a la vez que es la autoridad, Él se humilló, pero es el mismo. Dice: hagamos al hombre. Es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él no se va a sujetar a nada porque Él es el único que no rinde cuentas a nadie. Entonces, por eso dice que es soberano, majestuoso, todopoderoso. Dice que puso todas las cosas bajo su autoridad. Y luego exclama: oh eterno Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ya nos quedó muy claro ahora sí todo, ¿verdad, hermanos? Que ya nomás no nos vamos a confundir ya más, que si iglesia, que si Israel, que si casa de Dios. Casa de Dios, Israel, iglesia, es lo mismo, y solamente van a subir por esa escalera los que han nacido de nuevo. Vamos a despedir con una oración. Alabado eres, Señor, bendito es tu nombre, te glorificamos y te exalzamos, Señor. Gracias, bendito Padre, porque hoy nos has permitido, Señor, escudriñar tu palabra, nos has permitido despertarnos pensando en ti, Señor. Nos has permitido hasta este momento poder seguir conociéndote un poco más cada momento, cada instante, Señor, aprendiendo, exhortándonos los unos a los otros a la luz de tu palabra, Señor, puliéndonos como piedras de río, Padre, reconociendo, Señor, que somos pecadores, Padre, pero que tenemos esperanza, Señor, y la esperanza eres tú. Padre, permítenos, Señor, si en tu voluntad está, continuar creciendo en tu palabra, Padre, continuar, Señor, forjando las paredes de este templo, Señor, que somos cada uno de nosotros, la morada en donde tú, Señor, habitas para sojuzgar toda tu creación. Bendito Señor, te pedimos humildemente, Padre, que en este tiempo, Señor, lleves revelación a cada uno de nosotros. Nos enseñes, Padre, a ver más allá de las letras, Señor, a conocerte realmente, para que entonces, Señor, en nosotros haya el deseo, Señor, de servirte, de amarte, de glorificar, de exaltar tu nombre, Padre, en espíritu y en verdad, Señor. Convierte, Padre, a esto que llaman también lo vil y lo menospreciado, Señor, en algo en lo que tú te glorifiques, Señor. Amén. Transforma nuestras vidas, transforma nuestro ser, conviértenos en una alabanza viva y constante que glorifique tu nombre, Señor, en la cual tú te complazcas y todos los días, Padre, digas: he aquí, Señor, mis siervos están trabajando en la obra que yo les encomendé. Bendito Señor, manténnos unidos, Padre, como un solo cuerpo, Señor, sujetos a ti como la gran cabeza, Padre, aquel que guía y que dirige todo, Señor. No permitas que nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros propios prejuicios, Señor, se conviertan en obstáculos para que tu palabra no haga rema en cada uno de nosotros, para que tu palabra no genere fruto de arrepentimiento en nosotros. Señor bendito, si en tu voluntad está, Padre,
Muéstranos, Señor. Y permítenos, Padre, hacer ese alto que le enseñaste a Jeremías para preguntarte cuál es la senda, cuál es el camino. Y que aunque seamos torpes, Señor, como le dijiste a Isaías, no nos perdamos, Señor. Y así como también le dijiste a Moisés, te tengamos de día y de noche, al levantarnos y al acostarnos, Señor. Para que como también le dijiste a Juan, seamos esas epístolas que escribimos y damos testimonio de tu poder, Señor. De que tú has estado aquí, de que sigues aquí y de que aquí estarás siempre, Amén. Señor. Porque en nuestros corazones, Padre, has creado tu templo, tu morada, tu casa, Señor. Gloria a que Dios. somos cada uno de nosotros. Betel, o que dicho en otro idioma es luz. Que seamos esa luz, como dijiste a Juan ahí cuando escribió el Evangelio. Que a ti sea toda la honra, Señor, y toda la gloria. En el nombre que es sobre todo nombre, en nuestro Yeshua, nuestro Mesías, tu ungido, Señor. Amén y amén.